Hola, hola, querido hermano y hermana, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido y bienvenida a este encuentro con nuestro Maestro, nuestro Mesías, a través de las Sagradas Escrituras, a través de esas cartas de amor que nos dejó nuestro Dios en esta recopilación de libros que nosotros tenemos llamada Biblia. Esta vez seguiremos estudiando el capítulo 2 del libro de Génesis. Ya hemos pasado por los 7 días de la creación, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y hemos estudiado el nombre de Dios mencionado por primera vez en Génesis 2, versículo 4. Desde el versículo 4 en adelante del capítulo 2 de Génesis empieza una narrativa, podríamos decir que histórica, ¿verdad? Una narrativa histórica. Recuerden que el profeta no estuvo acá. Esto es revelado, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo se le reveló, si fue narrado, si fue en visión, si fueron las dos cosas. Pero el profeta no estuvo acá, ¿ok? Moisés no estuvo en lo que él está narrando. Él lo vio. Eso hay que entenderlo y a veces me pongo un poco insistente con esto, pero se nos olvida. Se nos olvida que esto es una revelación. El tema es que desde el versículo 4 del capítulo 2 hasta el capítulo 6 del Génesis se resumen 2000 años aproximadamente de historia narrativa bíblica, asumiendo que desde el capítulo 2 desde el versículo 4 del capítulo 2, asumiendo eso, que el tiempo es contado en la narrativa bíblica como nosotros lo contamos. Y es muy importante esa aclaración que estoy haciendo. Y ya lo vamos a ver. Si nosotros entendemos que según la cronología bíblica hasta la fecha actual hay algo más de 6000 años, podemos decir que prácticamente un tercio de nuestra historia humana está contenida en 6 capítulos. Obviamente hay muchos detalles que no tenemos, muchísimos detalles que no tenemos. Si a partir de allí nosotros vemos que se extiende la descripción de las cosas que ocurrieron a partir de Abraham, nosotros podemos entender que en los primeros 6 capítulos de Génesis hay muchos detalles que no están. ¿Está bien? Muchísimos detalles. Es un tercio de la historia humana si asumimos que el tiempo es contado como nosotros lo contamos. ¿Por qué hago esta aclaración? Hago esta aclaración por lo que ya dijimos. Para Dios, un día
no necesariamente son 24 horas. Ya lo hemos demostrado. O sea, si no lo has visto, velo en los encuentros anteriores. Para Dios, un día puede ser un año y un año puede ser un día. Para Dios, un día puede ser 1000 años y 1000 años puede ser un día. Hasta lo que ha sido revelado. No sabemos si Él tiene una forma de contar el tiempo donde día sea una cantidad mayor. No lo sabemos. Pero lo que tenemos revelado es que para Dios un día puede ser un año puede ser un día, o que para Dios un día puede ser 1000 años y 1000 años puede ser un día. ¿Está bien? No voy a volver a hacer énfasis en eso, porque la verdad es lo que está acá. La verdad es lo que está acá. Cuando aquí dice día, yo lo asumo. Está bien. Cuando acá dice día, yo lo tomo como día, pero no día según mi percepción. Yo lo pongo como día según Dios. Y esta aclaración la hago también porque te vas a encontrar a muchas personas que te van a decir son días literales. Pero hermanos, la palabra literal se la estás poniendo tú o la persona que lo dice. La palabra literal no está aquí. Y nosotros tenemos prohibido ponerle o quitarle. Hermano, yo no le puedo quitar, pero tampoco le puedo poner. Esto es importante que lo entiendas. Esto es santo, sagrado, no lo puedes quitarle, pero tampoco puedes ponerle. Entonces, ponerle literal ya es un problema. Y ahí, sabes, como todo, la gente tiene sus explicaciones, ¿verdad? La gente tiene sus explicaciones. Hay algunos que te van a decir que son días literales porque dice tarde y mañana. Fue la tarde y la mañana un día. Entonces te dice, si fue tarde y mañana, entonces día literal, día de 24 horas. Pero esos mismos que te dicen eso, cuando van a interpretar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, entonces colocan día por año. Una incongruencia tremenda. Una falta de congruencia, hermano. Nosotros tenemos que sincerarnos nosotros mismos con respecto a lo que nosotros estamos aprendiendo. Porque en la medida en que nosotros seamos sinceros con Dios, porque ni siquiera es que con nosotros mismos, sinceros con Dios, entonces nosotros vamos a abrir nuestro corazón para nosotros ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ser enseñados por el Espíritu de Cristo. Entonces, leemos. Vamos a la Biblia, Génesis 2, versículo 4. Génesis 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados,
el día que Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos. Eso fue lo que leímos en el encuentro pasado, ¿verdad? La tierra y los cielos y la tierra fue creado por Jehová Elohim. Y toda planta del campo, sigue la narrativa, aquí no habíamos llegado, pero seguimos leyendo. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Tú vas a encontrarte, en este caso, una descripción adicional a lo que ya habíamos estudiado, porque nosotros estudiamos los 7 días de la creación. Nosotros estudiamos los 7 días de la creación, pero aquí te está dando un detalle adicional. Aquí te está dando el detalle adicional que el Señor, que Dios no había hecho llover sobre la tierra. Y esto es muy interesante, porque así, como te digo, ¿verdad? Que según la lógica humana hubiese sido más sencillo en los 7 días de la creación poner a las plantas después que al sol y la luna, que a los astros. El profeta lo ve primero. Ve primero, en el tercer día ve a las plantas, a la hierba, y después ve a la fijación de los astros en nuestro sistema, ¿verdad? En nuestra comprensión, ¿verdad? De cómo nosotros estamos ubicados en el universo. Y en este caso, entonces el profeta ve que no llovía. No llovía. Esto es muy interesante. Ya habíamos mencionado que ellos eran agricultores y ganaderos. Obviamente ellos conocían la importancia de la lluvia. Por eso es que a veces nosotros tenemos que entender, no que a veces, nosotros debemos entender que aquí hay cosas que el profeta refleja que pueden hacer dudar a algunos, que no habría necesidad de que se coloque allí, pero que esto no es palabra de él, ni para convencer a nadie. Esto es lo que él está viendo, hermano. Esto es lo que él está viendo. Esas son cosas que llaman la atención. Y a pesar de que el rocío es una forma de precipitación, forma parte del ciclo del agua en la tierra, no hay ningún escenario científico que dé el rocío como la única forma de completación del ciclo del agua. Para nada. Hay varias formas de precipitaciones: la lluvia, el rocío, la nieve, el granizo. Son formas de precipitación del agua.
pero no hay ningún escenario donde la lluvia no haya sido parte. O sea, ningún escenario científico donde en algún momento de nuestra historia la lluvia no haya sido parte de ese ciclo. Pero lo que el profeta ve aquí es que no llovía. El huerto, o la tierra, mejor dicho, era regada por un vapor que salía de la misma tierra y regaba todas las plantas, ¿verdad? Y el Señor dice en la narrativa que formó al hombre y también plantó un huerto. Primero dice al hombre y después el huerto, pero no vamos a ser quisquillosos con eso. Vamos a suponer que en el proceso de la formación de la planta también formó el huerto. Podemos suponerlo, tranquilo, no hay problema. No hay problema. Porque sabemos que el proceso de la lluvia lo podemos extender hasta el diluvio. Se extiende hasta el diluvio. 2000 años. Por el detalle de la narración no nos vamos a poner quisquillosos. Pero aquí está posterior. Y puso allí al hombre. Lo puso allí. Plantó el huerto y puso allí al hombre. Y entonces, bueno, dice que Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mi hermano, muchos judíos creen que esto es simbólico. Muchos judíos creen que tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal no es un árbol como tal. Así lo creen. No pocos. ¿Tiene sentido que sea simbólico? Sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es profecía. La profecía no se puede tomar literal. La profecía hay que verla de una manera simbólica. Es revelación. Pero sea simbólico o sea literal, había dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal, cuyos frutos, ¿verdad? Cuyos frutos tenían que ser deliciosos a la vista. ¿Por qué? Porque dice que Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y ahí en esa misma narrativa mete al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un fruto delicioso. Hermano, esta simbología del fruto está solamente aquí en Génesis. Por supuesto que no. Por supuesto que no. En toda la Biblia y sobre todo Jesús y sus apóstoles
hablaron de los frutos. Hablaron de los frutos. Y a nosotros nos compararon con árboles que dan buen fruto. Nuestras acciones, nuestras decisiones y también nuestro comportamiento son frutos. Y esos frutos se ofrendan. Esos frutos se ofrendan a Dios. También la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida genera frutos. También da la referencia de los ríos. También da la referencia de los ríos. ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Lo tomaríamos simbólico o lo tomaríamos literal? Porque uno salía del Edén un río que se dividiría en cuatro. Se dividiría en cuatro. Es una referencia geográfica. Es una referencia geográfica. Por ahí entonces empiezan las especulaciones, ¿no? Que este era, que el otro era. Tengo que decirle que en este momento no tengo una idea clara de lo que eso significa. Si seguimos estudiando, tenemos que seguir estudiando. Pero yo, tanto como la escritura, o sea, como esta narrativa, tengo que verla en lo físico, ¿verdad? Tengo que verla en lo físico, como también en lo simbólico y en lo espiritual. Lo cierto es que hay un río principal que sale del Edén. Pero ese río principal se divide en 4 brazos. De esos ríos que son allí nombrados, claro, se reconoce hoy en día uno solo. Claro. El Éufrates. Los otros no se tiene claro, aunque hay especulaciones al respecto, ¿verdad? Pero, hermanos, también hay que aclarar que posteriormente a esto vino el diluvio. Y muy probablemente estamos hablando de que en este momento los continentes estaban unidos, estaba la tierra separada de las aguas. No estamos hablando en un mundo como lo conocemos ahora. Entonces, en ese mundo donde la tierra estaba separada de las aguas, solo un solo continente, entonces estaban estos 4 ríos. ¿Ok? Chévere. Y Dios toma al hombre con todos estos detalles que él hizo el hombre, entonces formó el huerto, estaban los ríos, no llovía, todo lo demás. Puso al hombre
en el huerto y le dijo, mira, lábralo y cuídalo, guárdalo, ¿verdad? Y le da al hombre, según esta narrativa, le da al hombre una orden. Le da a Adán, le da una orden. La orden es que no puede comer todos los árboles. De todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la orden que le da. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás, de ese árbol no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es un mandamiento sencillo, viéndolo literalmente. Si tú lo ves literalmente, es un mandamiento sencillo. Imagínatelo ahora. Imagínate que tú vives en el campo y tu papá te dice, esa fruta es veneno. Ese árbol, el fruto que da es veneno. Yo me crié en el campo y hay alguna fruta que mi papá me decía, mire, eso es veneno. Y uno no la comía. ¿Por qué? Papá había dicho, ese fruto es veneno. ¿Verdad? Es igual. El Señor le dijo, mira, tú puedes comer todo, pero ese no, porque es ese día que comas, el día que comas ese fruto vas a morir. El día que comas ese fruto, tú vas a morir. Cuando se dio esa orden, Eva no estaba. A quien se le dio esa orden, según esta narrativa, fue Adán. Le dio la orden de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es una orden sencilla para gente perfecta, hechos a la imagen de Dios. Cuando lo vemos de forma literal, cuando lo vemos de forma simbólica, cambia un poco la perspectiva. Porque aunque sigue siendo una orden de vida o muerte, de forma simbólica implica muchas cosas, porque nosotros somos muy curiosos y nosotros queremos saber cosas que no nos han sido reveladas. Nosotros tenemos básicamente curiosidad. Nosotros tenemos ansias de conocimiento, hermano. Nosotros queremos experimentar cosas. Nosotros no nos conformamos con las frutas que Dios nos dio para que comiéramos. Que no te van a hacer daño,
te van a alimentar, te van a nutrir, son deliciosas. Te van a dar salud. Pero nosotros queremos comer el fruto que nos dijeron que era veneno. ¿Sabes? Nosotros queremos comer del fruto que nos dijeron que nos iba a matar. Del fruto que nos dieron que nos iba a matar, ese queremos comer. Pero bueno, Eva no estaba. Adán recibió la orden. Y entonces ahí Dios decide que le va a hacer ayuda al hombre. Pero antes de hacerle la ayuda al hombre, le da un trabajito, que no es un trabajo sencillo. Si tú crees que Adán le puso el nombre a todas las especies de animales existentes en 24 horas, yo no voy a discutir contigo. El tema es que después que él terminó de hacer eso, ¿verdad? Entonces, no se halló ayuda idónea para él, y Dios, de una costilla, entonces creó de una costilla del hombre. Entonces creó a Eva. Puedes buscar lecciones con respecto al simbolismo de que tomara una costilla, ¿verdad? Hay muchas relaciones al respecto, no lo voy a hacer yo aquí. La más común de todas es que toma de la costilla de una parte, digamos, céntrica, para que no sea ni cabeza ni pie, ¿verdad? La parte céntrica del hombre, porque es ayuda idónea, es compañera, no es igual, es complemento. ¿Qué significa que sea complemento? Lo que significa que sea complemento es que lo que a ti te falta lo tiene ella, o lo que a ella le falta lo tiene él. Entonces toma la costilla, ¿verdad? Toma la costilla y crea a la mujer. Y cerró, dice el Señor, mientras éste dormía. Tú cómo es la cuestión. Hasta durmió. Él, mientras dormía, Dios agarró y lo que cuenta el profeta, que está viendo esto quizás en visión o quizás se lo están narrando, diciendo, entonces crean a Eva, y Adán recibe a su mujer y da a Adán una orden. Da a Adán una orden, porque esto no lo dijo Dios, esto lo dijo fue Adán. Adán da una orden que es
esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, ¿verdad? Isha. Porque del varón fue tomada, que varón es Ish, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto no lo dijo Dios, esto lo dijo ¿quién? Esto lo dijo Adán. Esto lo dijo Adán. Fue Adán quien dijo esto. Pero lo interesante es que Jesús, cuando refiere esto, dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Cómo nosotros asumimos entonces que si fue Adán quien lo dijo, diga Jesús que es Dios quien lo unió? Porque no fue, según la narrativa, no fue Dios quien está diciendo que se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que está diciendo la narrativa es que Adán fue el que lo dijo, pero Jesús dice que Dios lo unió. Obviamente, en esa unión espiritual que hay entre el hombre y Dios, entonces aquel hombre que tiene a Dios con él, ¿verdad?, habla palabra de Dios. Aquel hombre el cual Dios vive dentro de él, aquel hombre que tiene el Espíritu de Dios dentro de él, habla palabra de Dios. Los profetas son hombres muy especiales, hermano. Los profetas, aquellos hombres que hablaron palabra de Dios, son hombres muy especiales. Tanto que en Salmos capítulo 82 dice el profeta Asaf en uno de sus salmos, dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Jesús mencionó a este salmo, hermano. Él lo mencionó en el libro de Juan, en el capítulo 10, cuando iban a apedrearlo, hermano. Iban a apedrearlo porque por la palabra que él dijo, donde dijo: yo y el Padre uno somos. Lo dijo así: yo y el Padre uno somos. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Y fíjate lo que dice Jesús. Fíjate lo que dice Jesús explicando
este texto. El Maestro, el Mesías, el único autorizado intérprete de la Escritura. El que el Padre dijo a él oí. Ese dice de este texto: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿y esos quiénes son? ¿A quiénes llamó? Todos ustedes son hijos del Altísimo. ¿A quiénes llamó? Los profetas, hermano. Dios les dio el privilegio de ser su instrumento, altavoces de Dios, y los llamó dioses. ¿Eso qué significa? ¿Que son Dios? No son Dios. Hay un único Dios verdadero. Un único. Pero Dios lo llama dioses. Cuando nosotros metemos la palabra Elohim, ¿verdad?, en uno de sus contextos, que es juez, pues ellos son jueces, ¿verdad? Estos hombres, estos santos hombres, Dios los llamó de esa manera. Y además Jesús, nuestro Mesías, dice que la palabra no puede ser quebrantada. Y en el mismo texto les recrimina a ellos que al Padre santificó y envió al mundo, lo llamaba blasfemo, lo llamaban ellos los judíos blasfemos por él decir, ni siquiera está diciendo no, que yo soy Dios, porque ahí en la Escritura dice que a los que vino la palabra de Dios son dioses. No, él no está diciendo eso, no dice eso. No dice, teniendo todo el argumento para decir, porque por la cantidad de obras que había dicho y hecho, podía decir perfectamente que era un profeta, por lo tanto, un hombre que está diciendo la palabra de Dios. Por tanto, uno de esos a los que el profeta Asaf, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que eran dioses. Pero no dijo eso. Dijo que él era hijo de Dios. Entonces, hermano, nosotros necesitamos poner en contexto, porque estos hombres que hablaron palabra de Dios, todos hablaron del que venía en el nombre de Dios.
todos hablaron de aquel que venía a salvar en el nombre de Jehová. Que Dios te bendiga.